Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityurma Amritam Gamaya Om Shanti Shanti Shanti. Om, llévanos de lo irreal a lo real, llévanos de la oscuridad a la luz, llévanos de la muerte a la inmortalidad. Paz, paz, paz. Om Namah Shivaya, muy bienvenidos a todos, a todas, a esta primera clase como Vedanta Latinoamérica, una clase introductoria en la que vamos a hablar sobre algunos de los puntos más importantes, más básicos con respecto al hinduismo, a la filosofía Vedanta y también a la posición que tenemos como comunidad con relación a la orden de Sri Ramakrishna. Lo que estoy buscando con esta clase inicial, introductoria, es que justamente mañana que nos toca la primera clase, la clase introductoria al Bhagavad Gita, podamos estar todos más o menos en el mismo nivel. Por ejemplo, cuando se busca entrar a la universidad para ciertas carreras en algunas universidades, antes de empezar con la carrera como tal, se tiene las materias prefacultativas, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera, en esta clase introductoria quiero introducir algunos de los puntos más importantes para que todos, al menos de manera inicial, estemos más o menos con el mismo conocimiento de los puntos más importantes para saber antes de empezar con estas clases. Como seguramente saben, muchos de ustedes son parte de la comunidad que tenemos en WhatsApp. Aquellos que se quieran unir a la comunidad igual pueden hacerlo a través de nuestro link que se encuentra en nuestro Instagram de Vedanta Latinoamérica. En este 2026 estamos empezando con dos clases iniciales. La primera los miércoles a las 8:30 de la noche, hora de Argentina, que son justamente las clases del Bhagavad. Y los domingos, hora argentina, 11:30, a las 10:30 hora de Bolivia, que también lo tenemos de manera presencial, y para todas las demás personas que no estén en Santa Cruz, en Bolivia, de manera virtual. Tenemos las clases que son como que una dinámica no solamente de estudio, sino empezamos con unos minutos de meditación, de ahí lo continuamos con la recitación de un par de oraciones muy hermosas de Sri Ramakrishna y de San Francisco. A continuación, sí, empezamos con el estudio de las escrituras, que vamos a empezar los domingos con el Evangelio de Sri Ramakrishna, en mi opinión considerado como que el libro más importante espiritual. Tuvo un impacto inmenso, no solamente en mí, sino en miles y millones de personas en la India y en diferentes países del mundo. Es un libro que tiene una carga espiritual sumamente poderosa que cuando leemos estas enseñanzas nos motiva muchísimo, nos inspira mucho a poder seguir el camino y la práctica espiritual, a buscar más a Dios y alejarnos un poco de aquellos que nos hacen olvidarnos de Dios. Entonces, estoy seguro que aquellos aspirantes genuinos que estén buscando a Dios, que estén buscando la verdad, que estén buscando descubrir qué es lo que realmente somos, qué es lo que estamos haciendo acá, en el estudio de la vida de Sri Ramakrishna, vamos a encontrar muchas respuestas que nos van a ayudar en nuestro camino espiritual. Y para finalizar, igual vamos a finalizar haciendo QA, respuestas a las preguntas que puedan haber. Es muy importante que dentro de las clases que vayamos a tener se hagan la mayor cantidad de preguntas posibles. ¿Ok? No, en este camino espiritual es de suma importancia en esta tradición el poder aclarar las preguntas que lleguemos a tener. No es solamente cuestión de escuchar una nueva filosofía que nos parezca interesante o cool, no. Estamos intentando acá poder con el estudio de estas enseñanzas, con el estudio de la filosofía Advaita Vedanta, estamos intentando descubrir la esencia de nuestra verdadera naturaleza divina. Entonces no es solamente algo que nos llega a parecer interesante, sí, claro, puede ser tomado como que, estoy aprendiendo una filosofía nueva e interesante, pero el objetivo es la realización, el descubrimiento de la verdad. Para eso toda duda tiene que ser aclarada. Entonces la parte final de las enseñanzas en ambas clases, énfasis en preguntas y respuestas. Y si nos da tiempo vamos a ver de cantar una o dos canciones devocionales que como Sri Ramakrishna y Sri Chaitanya Mahaprabhu hacían mucho énfasis, mucho valor, especialmente en el Kali Yuga, en la época en la que estamos viviendo, el enfoque de la parte devocional, repetir los nombres de Dios, cantar devocionalmente a Dios, así que todo eso lo vamos a ver los domingos, como les digo, 11:30 hora de Argentina. Ok, ahora sí, vamos a empezar con esta clase introductoria que la voy a titular como que
clase de introducción al hinduismo y al Vedanta, algo así. Ok, vamos a empezar comentando que el hinduismo, o también como se lo conoce principalmente en la India, el Sanatana Dharma, es una religión muy vasta, sumamente vasta, que no puede ser entendida como que solamente esto o los hindús solamente creen en esto y no en esto otro. Es muy interesante la perspectiva que hay dentro del hinduismo porque les voy a dar unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, podemos ver de que dentro del hinduismo hay personas que creen en Dios. Y dentro del mismo hinduismo podemos ver a personas que no crean en Dios como una entidad todopoderosa, diferente y alejada a nosotros, por ejemplo. Hay personas en el hinduismo que creen que Dios es hombre, que tiene una energía masculina, es Dios y no diosa, por así decirlo. Mientras que por otra parte, dentro del mismo hinduismo, tenemos a personas que ven y creen en Dios como la diosa, Devi, como la madre. Eh, Después, dentro del mismo hinduismo, podemos ver a personas que creen que Dios tiene muchos atributos, que lo sabe todo, que es todopoderoso, mientras que hay personas, por ejemplo, precisamente la perspectiva del Advaita Vedanta, que cree que Dios, que la realidad absoluta, está completamente libre de todo atributos. Entonces, así de vasta es la perspectiva que hay dentro del hinduismo. Ahora, para que podamos un poco entender mejor cómo está dividido estas diferentes creencias y prácticas dentro del hinduismo, voy a hablar sobre algunas de las subreligiones principales que hay dentro del hinduismo y también sobre los 6 sistemas filosóficos ortodoxos que encontramos en el hinduismo. No va a ser muy pesado, solamente los voy a mencionar y los puntos más importantes. Y vamos a empezar, por ejemplo, con tal vez la subreligión más representada y más reconocida a nivel mundial, justamente porque hay más personas eh, que pertenecen a esta subreligión y que no solamente pertenecen, sino que les gusta mucho mostrarse. ¿Ok? Esta es la subrama llamada como el Vaishnavismo. El Vaishnavismo, si bien de la misma manera como no podemos describir que el hinduismo es esto y solamente esto, incluso dentro de las mismas subreligiones no podemos definir que el Vaishnavismo es esto y exclusivamente esto. Pero dentro del Shaivismo, del Vaishnavismo, perdón, el aspecto principal es que Dios para ellos es, a veces se lo conoce con diferentes nombres. Principalmente puede ser Dios, lo absoluto, aquello que amamos y adoramos y consideramos como Dios, es Vishnu, que es considerado dentro de toda la perspectiva hindú el Dios preservador, el Dios que se encarga de la preservación en todo el cosmos, en todo el universo. Y específicamente el aspecto de Vishnu principal en el Vaishnavismo es Krishna, que dentro de una escuela específica del Vaishnavismo, que seguramente la mayoría de ustedes han escuchado de esto, hay la creencia de que Vishnu, el Dios preservador, encarna en la tierra, tiene 10 encarnaciones. Una de estas escuelas proclama justamente esto, que Vishnu a lo largo de un periodo de tiempo tiene 10 encarnaciones. ¿Para qué? Para poder equilibrar el desequilibrio que puede que se esté formando en el mundo. De los nombres principales de los avatares, a las encarnaciones divinas, se los conoce en sánscrito como avatar o avatara, es, por ejemplo, Rama, ¿no? Si queremos aprender de Rama y de la vida de Rama y lo que pasa en esa época de la humanidad, que sí, millones de hindús consideran que estas historias son realmente históricas, se puede aprender de toda la vida de Rama en la gran épica conocida como el Ramayana. En el Ramayana vemos sobre la vida de Rama, cómo es exiliado por 14 años y su esposa, y considerada una encarnación divina de la madre Sita, lo acompaña junto a su hermano Lakshmana, y cómo están 14 años en el bosque, y después viene el malvado villano de la épica conocido como Ravana y la secuestra Sita, y cómo Rama está completamente desconsolado por lo sucedido, pero eso justamente hace que se unan ciertas fuerzas para ir a combatir con el temible y terrible malvado rey Ravana. Entonces esa es la gran épica del Ramayana, y muchas personas en el hinduismo que tienen de deidad elegida, de Ishtadevata, que voy a hablar de eso un poco más adelante, a Rama,
aman escuchar estas historias. ¿Por qué? Porque están hablando de su amado, de Dios para ellos. Entonces todo el combate de la guerra contra Rávana, todo lo que pasa con los hijos y hermanos de Rávana. En eso igual me estoy olvidando, no estoy comentando un personaje sumamente importante en el Ramayana. Hanuman, el gran héroe del Ramayana, también aparece. Entonces, por ejemplo, Rama es considerado la séptima encarnación, según esta escuela Vaishnava, de Vishnu. Y después llega, en otra época un poco más adelante en el tiempo, la encarnación más reconocida llamada en el Vaishnavismo y en el mundo, llamado Krishna. Tiene diferentes nombres, se lo conoce como Govinda, cuando era niño y bebé, como Gopala, Krishna y demás, tiene muchos otros nombres, Keshava. En esta podemos aprender de la vida de Krishna de dos textos principalmente. El primero y el más conocido es el Srimad Bhagavatam, que es el texto par excellence, de excelencia para los Vaishnavas. Es el texto principal que ellos estudian y leen como práctica espiritual y devocional. Son 12 cantos, es una colección de libros e historias muy amplia, pero específicamente el 10º canto es el que cuenta las historias de Govinda, de Krishna, de Gopala, desde antes de que nace, que es una historia sumamente interesante, no nos va a dar el tiempo para hablarlo ahora, pero desde antes de que nazca ya había la profecía de que él iba a llegar a restaurar el equilibrio en el mundo. Desde su nacimiento, que es toda una épica, les recomiendo que lo puedan estudiar y ver por su cuenta, porque realmente es una historia muy, muy hermosa, más allá de que creamos o no de que es histórico o no, ya es, cada uno depende de ustedes, pero es sumamente hermosa. Hasta lo que nace y cómo está en Gokula, cómo está en Vrindavan, el juego que tiene ahí con las gopis, con los gopas, son historias sumamente lindas y eventualmente Krishna tiene que hacer lo que está destinado a hacer, va con el malvado rey Kamsa, ajusta las cuentas, lo termina matando y hay como que más equilibrio y después podemos aprender, les dije, ¿no? Hay dos textos principales que cuentan de la vida de Krishna. Ese es el Bhagavatam, muy devocional, muy hermoso, muchas enseñanzas igual filosóficas. Y el otro es el texto conocido como el Mahabharata. Mahabharata. Bharata es el nombre con el que se conoce al país que nosotros conocemos como India. El nombre original, si quieren decirlo de esa manera, de la India es Bharata. En algún momento de la historia se lo empieza a conocer principalmente como India, pero es Bharata. Y Maha quiere decir gran. Vamos a escuchar este término Maha en diferentes de nuestras clases. Maha, Mayi, la gran diosa, la gran Devi. También podemos, ¿cómo es? Los Mahavakyas, los grandes dichos. Y en este caso en específico, el Mahabharata quiere decir la gran India. Entonces, esta es la segunda de las grandes épicas, epopeyas, que encontramos en el hinduismo. La primera siendo el Ramayana, que habla de la vida de Rama, la séptima encarnación de Vishnu, y esta segunda que es el Mahabharata o el Mahabharata, si lo queremos nombrar como normalmente se lo pronuncia en español, que nos habla no solamente de la vida de Krishna, pero también de todos los hermanos Pándava, qué pasa antes de que ellos nazcan, Ganga Putra Bhishma, el hijo de Ganga Bhishma, el juramento que hace. Es una historia hermosa, es mi historia favorita de todos los tiempos, es increíble y si tienen la posibilidad igual de leerla o verla en YouTube hay algunos videos que cuentan un poco sobre su historia, es muy linda, pero bueno, el punto que quiero dar es que los Vaishnavas aman sobre todo a Krishna, la mayoría de ellos, Krishna. Entonces, muchos de ustedes han debido escuchar el famoso Maha Mantra. Otra vez tenemos el Maha, gran mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ¿no? Entonces vemos cómo tiene una influencia muy importante en el mundo. En diferentes ciudades del mundo aparecen muchos de estos monjes y seguidores del Vaishnavismo y hacen cantar a todas las personas canciones a Govinda, a Gopala, a Krishna, a Radha, que era igual considerada una encarnación divina. Entonces, ese es el Vaishnavismo. Mucho enfoque en la práctica devocional, mucho enfoque en la pureza, en la comida sádvica. Y como que el enfoque principal que hay con respecto al Vaishnavismo es poder vivir una vida de servicio y devoción, seguir una vida dhármica, correcta, de servicio a los devotos de Krishna, de cantar y adorar a Krishna.
Idealmente, para ellos el objetivo supremo de la vida, que ya lo vamos aprendiendo mejor, en el hinduismo se lo conoce como moksha, pero es entendido de maneras diferentes en diferentes tradiciones, significa para muchos de ellos de obtener moksha cuando dejamos el cuerpo, cuando morimos, nos vamos a un plano celestial que ellos lo conocen como Vaikunta. Y en Vaikunta está Vishnu, está Krishna. Y los devotos que han seguido este camino devocional de servicio y han hecho una vida muy correcta y dármica, son eternos compañeros de Vishnu de diferentes maneras. Viven para servirlo y es una dicha inexplicable. Entonces, ese es el objetivo y camino que siguen los Vaishnavas. Nosotros, dentro de la tradición de Vedanta Latinoamérica, no seguimos necesariamente ese camino, no creemos que realmente sea exactamente así. Puede que sí para ellos, y lo respetamos al 100%, pero el estudio que nosotros hacemos, las prácticas que nosotros hacemos, la perspectiva que tenemos con respecto a moksha, la liberación, la iluminación, es diferente a la de los Vaishnavas. Después tenemos a otra gran escuela, que es el Shaivismo. El Shaivismo viene de Shiva. Antes de seguir explicando un poco el Shaivismo, quiero comentar algo que deben saber muchos de ustedes, que dentro del hinduismo hay como que la trinidad de los dioses, que son los dioses más reconocidos en el hinduismo. Brahma, que es el dios creador, conocido muchas veces porque tiene 4 caras, uno mirando a cada punto cardinal, norte, sur, este y oeste, es el dios creador. En el hinduismo no se le da mucha importancia, es un tema aparte, no lo vamos a hablar ahora. Y los otros dos, que es Vishnu, el dios preservador, donde los Vaishnavas le dan mucho énfasis. Y tenemos a Shiva, el dios de la destrucción, de los nuevos ciclos, que es adorado por los Shaivas. Ok, igual, lo mismo que les decías con el hinduismo, con el vaishnavismo, no todos los shaivas, los seguidores del shaivismo, creen exactamente lo mismo. Hay la escuela dual dentro del shaivismo, hay la escuela no dual, hay diferentes posiciones, hay personas que creen que Shiva es literalmente la deidad que está meditando, que seguramente muchos de ustedes conocen, que está con su tridente, con su tercer ojo, tiene una serpiente en el cuello, tiene como una luna empezado ahí y tiene la garganta azul. Ven que él es Shiva y su objetivo es igual llegar a Shiva. Mientras que hay, por ejemplo, una filosofía muy importante que seguramente más adelante se las voy a ir comentando mejor, es conocido el Shaivismo de Cachemira. Es una filosofía muy parecida al Advaita Vedanta, que es el enfoque principal que nosotros tenemos acá en la comunidad, en la que en vez de decir la palabra Brahman, que es la palabra que se utiliza en el Vedanta, haciendo referencia a lo absoluto, a lo que realmente somos, voy a hablar de eso más adelante, se lo conoce como Shiva. Entonces Shiva es la personificación de lo absoluto y nosotros somos eso, Shivoham, Shivoham. Yo soy Shiva, yo soy Shiva. No yo, Govinda, no yo la persona, sino lo único que existe es Shiva y nosotros somos eso. Entonces, bueno, ese es el Shaivismo. Obviamente es mucho más vasto que esto, simplemente estoy poniendo algunos de los puntos más importantes. Después tenemos lo que es el Shaktismo, que viene de los Shaktas. Muchas veces están relacionados el Shaivismo y el Shaktismo, también a veces se los separa. Los Shaktas son aquellos que tienen como de deidad principal, como su enfoque de amor a Dios en el aspecto de la madre, de la diosa. Shakti viene del poder de Dios, Shakti, el poder. Y justamente Shakti está con la connotación femenina. Entonces Shakti es el poder del universo y ese poder tiene una energía femenina si lo queremos entender de esa manera. Entonces los Shaktas son aquellos que adoran a Dios como la madre, como la diosa. Y tiene diferentes nombres en diferentes tradiciones. Muchas veces se lo conoce, por ejemplo, como Kali. Dentro del linaje específico que seguimos perteneciendo a la orden de Sri Ramakrishna también es así. Sri Ramakrishna, la Ishta Devi de Sri Ramakrishna, era justamente la madre Kali. También está la manifestación de la madre como Durga. También está, por ejemplo, la madre Tara, está Lakshmi, está Parvati, está Sarasvati. Como pueden darse cuenta, en el hinduismo hay muchos aparentes dioses o diosas y aparentemente da la impresión de que en el hinduismo se cree que hay muchos dioses, pero en verdad no, al menos dentro de la comunidad de Vedanta Latinoamérica, esa no es nuestro entendimiento con respecto a los diferentes dioses que vemos siendo Vishnu, Shiva, Lakshmi, Ganesha, etc.
es un solo Dios. Nosotros en Vedanta Latinoamérica seguimos el principio Advaita, el principio no dual, es decir, no hay dos, no hay muchos, solamente hay uno. Pero ¿cómo si solamente hay uno, hay tantos dioses y diosas? La respuesta es que Dios es solo uno, pero sus nombres y sus manifestaciones son infinitas. Entonces, es el mismo Dios en el aspecto de Ganesha, que es el mismo Dios o la misma diosa en la Madre Kali, en Krishna, en Govinda, en Shiva. Entonces, esa es la manera en la que nosotros entendemos este aspecto, muchas veces confundido dentro del hinduismo. ¿Ok? Entonces, en el Shaktismo se ama y se adora a la madre. Muchas veces tanto el Shaivismo como el Shaktismo están relacionados igual con otro principio muy importante dentro del hinduismo, que es el Tantra. El Tantra es un mundo muy complejo que está muy relacionado al aspecto de la práctica con rituales, con puyas, con ceremonias, con mantras, con meditación, con visualización. Es un mundo muy vasto y complejo. La misma orden de Sri Ramakrishna sigue muchos principios relacionados al Tantra. Lo vamos a ir explicando y entendiendo un poco mejor más adelante. Pero lo que se busca es a través de estos rituales, a través de estos mantras, a través de estos mudras, que son las posiciones de las manos, es poder llegar a iluminarnos. Todos estos caminos, como decía Sri Ramakrishna, son diferentes caminos que llegan al mismo Dios. Es como que cada una de estas religiones, no solamente hindús, sino la religión islámica, la cristiana, el catolicismo, etcétera, esto incluso está dentro de los Vedas, son diferentes ríos que llegan eventualmente al mismo océano. Ese océano siendo lo que nosotros en español conocemos principalmente como Dios, y los diferentes ríos son las diferentes religiones. Cada uno de nosotros tenemos una naturaleza y un background, una historia diferente. ¿Cuántas vidas tendremos en el pasado? Incontables. En esas vidas pasadas, ¿qué habremos hecho en nuestra anterior vida? ¿Con qué habremos resonado más, menos? ¿Qué religión habremos seguido? Entonces, todo esto sigue la lógica en la que estamos en esta vida en específico y nos sentimos atraídos por diferentes cosas, mientras que otras personas por otras cosas. Entonces, dependiendo dónde uno nazca, dependiendo la familia en la que uno toque, dependiendo el historial de vidas pasadas que tengamos, vamos a resonar tal vez con el catolicismo, otros con el cristianismo, otros con el shaivismo, otros con el shaktismo, otros con la religión islámica. Entonces son diferentes ríos, son diferentes caminos que nos llevan al mismo Dios. Esa es la perspectiva que nosotros tenemos en Vedanta Latinoamérica. Después quiero hablar sobre el Vedanta, porque ese es como que el enfoque principal que nosotros vamos a entender. Todo el estudio de los textos que vamos a tener van a ser entendidos con la perspectiva del Advaita Vedanta. Esos son como que los mencionados, el Shaktismo, Shaivismo, Vaishnavismo, son las subreligiones principales que hay en el hinduismo. Y aparte de estas subreligiones que tiene un aspecto muy devocional, con alguna deidad en específico, donde se hacen muchas prácticas devocionales y demás, también dentro del hinduismo tenemos 6 sistemas filosóficos. ¿Okay? Estos sistemas filosóficos son sistemas filosóficos ortodoxos. ¿Qué quiere decir que sean ortodoxos? Dentro del hinduismo tenemos unas escrituras llamadas los Vedas. Los Vedas son 4 Vedas. Son las escrituras sagradas en el hinduismo que son reverenciadas como verdad. Estos 4 Vedas son el Yajurveda, el Atharva Veda, el Rig Veda y el Sama Veda. Dentro de estos 4 Vedas hay 2 tipos principales de conocimiento. El Karma Kanda, Kanda quiere decir porción, Karma quiere decir como que de acción. La sección de la acción está relacionado a rituales, está relacionado a hacer cierto tipo de prácticas, es la parte tal vez más importante. Y después, no más importante, más amplia, más grande. Y después tenemos lo que nosotros consideramos la parte más importante, que es el Jnana Kanda. Jnana quiere decir conocimiento. Entonces es el sector, tenemos el Karma Kanda, el sector de la acción, y el Jnana Kanda, que es el sector del conocimiento. Eso es particularmente lo que nosotros estamos interesados en el Jnana Kanda. En el Jnana Kanda encontramos toda la exposición espiritual filosófica que apunta a descubrir nuestra verdadera naturaleza divina como existencia, conciencia y dicha absoluta. Eso es lo que está en el Jnana Kanda. ¿Y cómo lo conocemos nosotros en el mundo de la actualidad? Lo conocemos como los Upanishads.
Muchos de ustedes, si es que ya han estado en este camino por cierto tiempo, han debido haber escuchado sobre los Upanishads. Los Upanishads son las partes filosóficas, extractos de las partes filosóficas de los Vedas, puestos exclusivamente como textos que se enfocan en la parte filosófica. Esos son los Upanishads. Se cree que hay al menos 108 Upanishads, pero obviamente no es que nosotros o los mismos aspirantes espirituales en la India y en diferentes tradiciones no es que estudian los 108 Upanishads, no. Normalmente se estudian entre 10 y 11 principales Upanishads. Entre ellos el Isha Upanishad, el Kena Upanishad, el Katha Upanishad, el Brihadaranyaka Upanishad, el Chandogya Upanishad, el Mundaka Upanishad, etc. Hay más. Nos enfocamos en estos 10 u 11 Upanishads principales. ¿Y por qué de todos los Upanishads que hay hemos, como sociedad espiritual filosófica dentro de las diferentes tradiciones, por qué hemos elegido estudiar estos 10? Porque allá por los años 700 llegó una figura de suma importancia para el hinduismo, para el Vedanta, para el mundo espiritual a nivel global, llamado Adi Shankaracharya. Adi Shankaracharya, estamos completamente endeudados al gran servicio y trabajo que hizo Shankaracharya en sus tan solo 32 años de vida. Es increíble todo lo que hizo en ese periodo tan corto de tiempo. Entonces él desde sus 8 o 9 años se volvió un monje, renunció a la vida, no tenía el más mínimo interés de formar familia, de generar riquezas, ni mucho menos. Él solamente estaba enfocado en Dios, en la verdad. Entonces fue a buscar a su gurú, que justamente su gurú se llama Govinda Pada. Imagínense un niño de 8 o 9 años habiendo renunciado por completo a su casa, buscando un gurú que lo pueda guiar en el camino de la verdad del Advaita Vedanta. Entonces él tuvo que pasar muchísimas noches varado en las selvas, en las montañas, en los ríos, completamente solo. Tuvo un acompañante que lo acompañó por un tiempo, pero después se perdió, hasta que eventualmente llegó donde su gurú Govinda Pada. Y hay una historia muy linda, será real, ficticia, depende de cada uno de nosotros qué queremos creer, pero que dice famosamente en el que su gurú Govinda Pada le pregunta: ¿y quién eres tú? La historia dice que Adi Shankaracharya, siendo tan solo un niño, entra a la cueva, al sector de las cuevas donde estaban estos monjes, y el líder de los monjes, Govinda Pada, le pregunta al niño: ¿y quién eres tú? Y famosamente se cree que Adi Shankaracharya en ese momento compuso o recitó, no sé si espontáneamente o ya lo había compuesto antes, el himno que justamente es el himno que nosotros recitamos los domingos en las mañanas, que es el Nirvana Shatkam. Mano Buddhi Ahankara Chitta Ninaham. Justamente haciendo referencia a que yo no soy el cuerpo, yo no soy la mente, yo no soy mis sentidos, yo no soy el intelecto, yo no soy el ego. Shivoham, Shivoham, yo soy Shiva, yo soy Shiva. Entonces el gurú quedó tan impresionado por el nivel de entendimiento que tenía este niño, lo recibió inmediatamente, y en ese periodo de tiempo que estuvo junto a los otros monjes y con su gurú Govinda Pada, Shankaracharya estuvo realizando los comentarios justamente de estos 10 u 11 Upanishads. En esa época, imagínense, en los años 700, no es que habían laptops, no es que habían cuadernos con lapiceras, bolígrafos y demás, era con, a lo que tengo entendido, hojas de árbol de plátano. Y imagínense, entonces él escribió los comentarios de estos 10 u 11 Upanishads principales, realizó los comentarios sobre el Bhagavad Gita y realizó los comentarios de un texto muy importante y muy profundo filosóficamente que se conoce como los Brahma Sutras. ¿Ok? Entonces, él es Adi Shankaracharya. ¿Y qué hizo? Después de haber hecho estos comentarios, empezó a viajar a pie no, obviamente no todos, pero recorrió una grandísima porción de la India, enseñando a las personas sobre esta perspectiva no dual, este entendimiento no dual de las escrituras. Entonces, Shankaracharya tenía un nivel sumamente elevado de poder explicar, de poder ganar en debates. Entonces debatió con personas de diferentes tradiciones a lo largo de la India, y en esa época, ¿cuál era la lógica del debate espiritual? Digamos, yo presento la perspectiva no dual con el Bhagavad Gita, con los Upanishads,
Y mi oponente, que tal vez tiene una perspectiva dual, combatimos en debate y hay otras personas que están escuchando. Entonces yo puedo hacer una cita del verso 5 del capítulo 2 del Bhagavad Gita. Y le digo, mira, esto es así, así, así. Y la otra persona me explica lo que entendió de lo que yo le dije y basado en esa explicación, si es que él entendió bien lo que yo le dije, me daba una respuesta con otro verso tal vez del Bhagavad Gita que le favorecía a su punto. Y así, back and forth, de ida y vuelta, se llegaba a un punto en el que uno claramente vencía al otro. ¿Y qué pasaba cuando uno vencía al otro? La persona que había sido derrotada en ese diálogo, en ese debate, tenía que volverse el seguidor de la persona que ganaba. Y famosamente lo que se cree es que Shankaracharya nunca perdió ningún debate y fue ganando discípulos en todas las partes de la India donde él estuvo. Y es así como nace la tradición oficial, porque esta verdad no dual es eterno. Sanatana Dharma justamente viene de que sea eterno, pero fue estructurado como filosofía, con un acharya, con un maestro Shankara Acharya, que haya estructurado comentarios con esa perspectiva. Es sumamente importante. Hasta ahora, especialmente en Occidente, no nos damos cuenta lo importante que fue la llegada de Shankaracharya. Entonces, él es el personaje principal con respecto a la filosofía tradicional Advaita. Ok, estoy viendo mis apuntes a ver en qué me puedo enfocar ahora para que... Ok, vamos a hablar un poco más justamente del Vedanta. Les acabo de mencionar el Advaita Vedanta, esa es la perspectiva que nosotros seguimos. Algo muy importante que les quiero comentar es que no, en Vedanta Latinoamérica no nos enfocamos exclusivamente, no nos limitamos a la explicación no dual de Shankaracharya. Nosotros en Vedanta Latinoamérica seguimos la perspectiva no dual al 100%, solamente hay uno, esa es la experiencia y la creencia que nosotros tenemos, pero no exactamente bajo los términos de Shankaracharya. No es que negamos eso, pero creemos que justamente con la llegada de Sri Ramakrishna, de Swami Vivekananda, de la Santa Madre Sri Sarada Devi, de los 16 discípulos monásticos de Sri Ramakrishna, la orden monástica que nació después de eso y todos los monjes que llegaron a continuación y que siguen hasta el momento de ahora, nos basamos en la filosofía Advaita basado principalmente en las enseñanzas y en la vida de Sri Ramakrishna. ¿En qué sentido? Esto capaz lo voy a hacer un poco más de énfasis en nuestra clase que tengamos de introducción al Bhagavad Gita, en el sentido de que la perspectiva que Adi Shankaracharya da con respecto al no dualismo, al Advaita, es que Brahman es lo único verdadero, Brahma Satyam, Jagat Mithya, Jivo Brahmaiva Naparaha, que quiere decir Brahman es lo único real, el mundo o el universo es ilusorio y el jiva quiere decir la persona que nosotros creemos ser, el alma, la persona con su personalidad, su mente, su intelecto y demás. El jiva no es diferente, no es algo aparte de Brahman. En verdad, nosotros somos Brahman. Entonces, esa es la perspectiva principal de Adi Shankaracharya. Brahman, conciencia absoluta, es lo único verdadero y el mundo es ilusorio, son simplemente apariencias en Brahman. Es como decir que lo único verdadero es la pantalla de cine, porque está eternamente ahí, y todas las escenas que aparecen en la película son ilusorias porque aparecen, duran un rato y de ahí desaparecen, no son eternos. Lo único eterno es Brahman. Entonces, muchos monjes principalmente, también seguidores de Adi Shankaracharya, que siguen específicamente el Advaita Vedanta de Shankaracharya, no sienten, por ejemplo, devoción por Dios y por el mundo. A Dios y al mundo lo ven simplemente como algo ilusorio, algo que tiene una duración de pocos días y no hay como que una relación más allá de esa. Se lo descarta como ilusorio. Entonces, famosamente, siguiendo las enseñanzas de un gran maestro que sigue con vida de filosofía Advaita, él dice, el objetivo que se logra con el descubrimiento de la no dualidad, de nuestra verdadera naturaleza como Brahman, es que en ignorancia, mientras todavía no sabemos lo que realmente somos y nos identificamos erróneamente con ser esto diferente del resto, sufrimos. Y vamos, él lo dice en inglés, vamos de what, vamos de qué a so what, a y qué.
Es decir, antes, cuando estábamos en ignorancia, cuando nos identificábamos con esto, me podía enfermar, me podía lesionar, podía perder dinero, Y como yo creía hacer esto, como yo creía que esto era 100% real, me afectaba muchísimo. Lloraba, etcétera. Pero después de ganar el conocimiento y la verdad, nos damos cuenta, yo soy Brahman, yo soy lo absoluto, en mi existencia, conciencia y dicha absoluta que yo soy, aparecen diferentes cuerpos, personas, relaciones, trabajos y demás, y tienen la naturaleza de que aparecen, juegan por un rato en la existencia y desaparecen. Entonces, lo que sea que le pase a este cuerpo, a esta persona en particular con la que yo me identificaba ser, ya no me afecta. So what? ¿Me toca enfermarme? So what? ¿Acaso yo soy esto? No, yo soy Brahman. Si es que pierdo dinero, pierdo mi trabajo, lo que sea, ¿en qué me afecta a mí, a Brahman? A este cuerpo puede que le afecta, puede que le toque pasar un poco más de hambre y pueda que se tenga que ir a mudar a un lugar más incómodo, con menos espacio, pero a Brahman eso no le afecta en lo más mínimo. Y como esa persona ya se iluminó, ya descubrió que es Brahman, que venga lo que tenga que venir, bueno o malo, ni me suma ni me resta. Esa es la perspectiva del Advaitin, seguidor de Shankaracharya. Y es hermosa, es una perspectiva hermosa. Nosotros en Vedanta Latinoamérica no es que la negamos para nada. La dicha que se obtiene con ese conocimiento de la realidad es increíble. Lo podemos ver leyendo la vida de personas que lograron ese nivel de obtención. Pero, ese es el pero, con la llegada de Sri Ramakrishna, con la llegada de Swami Vivekananda, de los demás monjes de la Santa Madre Sri Sarada Devi, y al aprender y leer sobre sus vidas nos damos cuenta que incluso hay algo más que simplemente, no simplemente, imagínense, pero esa paz y dicha suprema de reconocer Brahman, que es justamente lo que muchas otras tradiciones como los Vaishnavas le dan énfasis, que es el Bhakti. Entonces Sri Ramakrishna famosamente enseñaba dos niveles de obtención. El obtener jnana, el obtener el conocimiento de tu verdadera naturaleza divina como Brahman, lo que les estaba diciendo, y la otra es vijnana. Vijnana es como que una obtención de entendimiento más elevado. Entonces, en Vijnana, lo que aprendemos de Sri Ramakrishna y de sus discípulos monásticos, es que ese Vijnana incluye también la obtención del Dios personal. El jnana, el obtener el conocimiento de Brahman, es la obtención del conocimiento de Dios sin forma, sin atributos, absoluto. Dios como lo absoluto. Y eso nos da una paz y dicha indescriptible. Pero a eso, y esto es lo que famosamente Sri Ramakrishna enseñaba muy a menudo, no creas que Dios es exclusivamente formless, sin forma. Dios tiene tanto forma como no tiene forma. Entonces los Vigyanis, aquellos aspirantes espirituales que están muy arriba, han descubierto tanto a Dios con su aspecto absoluto, sin forma, sin atributos, que Brahman, lo que realmente somos, pero al mismo tiempo han tenido la visión de Dios. Han podido disfrutar la dulzura de su Ishtadevata, que queda pendiente que les explique esa palabra, de Dios en la manifestación que más resuene con ellos. Han tenido una visión de Jesús, de Krishna, de Rama, de la Madre Kali, y han podido hablar con ellos, han podido escuchar sus palabras, su guía, entran en un estado de comunión mística que ni nos podemos acercar a comprender. Entonces, justamente si pueden ver el bio que tenemos en nuestro Instagram, es por el conocimiento no me acuerdo cómo está, pero por el conocimiento de Brahman, el conocimiento de la verdad, de nuestra verdadera naturaleza divina, y la obtención de la devoción y la devoción por nuestro ideal divino. Entonces, en Vedanta Latinoamérica nosotros no nos enfocamos exclusivamente en la parte no dual de Aham Brahmasmi, de obtener el conocimiento de nuestra verdadera naturaleza divina. Sí, eso sí, claro, muy importante, pero al mismo tiempo nos enfocamos mucho en la parte devocional, en ganar devoción y amor por Dios. Por eso también recitamos ciertas oraciones, cantamos canciones devocionales y demás. Ok, ahora sí, vamos a la parte de la devoción. Antes de hablar de la parte de la devoción, les voy a mencionar algo que muchos de ustedes deben saber. Dentro del hinduismo existen 4 caminos principales que nos pueden llevar
a aquello que les he mencionado previamente, conocido como moksha. Moksha puede ser traducido literalmente como liberación y de términos occidentales como la iluminación. ¿Ok? Entonces, como les decía, moksha significa diferentes cosas en diferentes tradiciones. Para los Vaishnavas es imposible obtener moksha mientras estamos en vida porque moksha significa estar eternamente con Vishnu o con Krishna. Pero para los Advaitins, para nosotros, moksha es algo que tiene que ser logrado en esta misma vida. La vida que tenemos como humanos es preciosa, es preciada. Es solamente en esta encarnación como humanos que podemos obtener moksha, a lo que se tiene entendido. Es un nacimiento incluso más elevado que de los, no sé, como conocemos en Occidente, como los ángeles, gandharvas, devas, etcétera, en otros planos. No, lo más elevado es nacer como humano. ¿Por qué? Porque acá tenemos la posibilidad de iluminarnos, de ganar conocimiento sobre nuestra verdadera naturaleza divina. Entonces, para lograr eso, para descubrir a Dios, para descubrir qué somos realmente nosotros, hay cuatro caminos principales en el hinduismo: el Bhakti Yoga, el Karma Yoga, el Raja Yoga y el Jnana Yoga. Vamos a ir uno por uno, no de manera detallada, de manera general. El Bhakti Yoga es el acercamiento devocional, en el que sí se mantiene una actitud dual en la que yo soy esto y Dios es algo diferente a mí, y con amor por Dios busco acercarme lo más posible o de acercar a Dios lo más posible hacia mí. De manera inicial, muchas personas que se están acercando como que a Dios, a la religión, hay esa perspectiva de que, ok, si es que existe Dios, puede que sea, pero Dios es todopoderoso y debe estar en algún lugar sumamente lejano gobernando al universo. Dentro de la práctica del Bhakti Yoga, lo que se busca es intimar, tener una relación sumamente cercana y familiar con Dios. Justamente que deje de parecer que está en algún reino sumamente lejano y diferente, y más bien darnos cuenta que es lo más cercano y más íntimo que tenemos en nuestras vidas, pero ahorita no lo percibimos. Entonces, con la devoción intentamos lograr eso. Justamente, principalmente en el Vaishnavismo, hay 6 actitudes diferentes que se tienen con Dios. La de un amigo, la de padre, la que nosotros vemos a Dios como nuestro padre, la que vemos a Dios como nuestra madre, la que vemos a Dios, como les dije, como nuestro amigo, la que vemos a Dios como nuestro maestro o nuestro gurú, la que vemos a Dios como nuestro hijo o hija, y la que vemos a Dios con una perspectiva pacífica, Shanta Bhava, en la que justamente creemos que Dios es absoluto y que queremos contemplar en el aspecto de Dios absoluto. También es esa otra posición. Entonces, es muy importante en el Bhakti Yoga. Voy a hablar a más detalle de esto en un siguiente video que voy a hacer con respecto a la meditación. Es muy importante en el Bhakti Yoga tener una relación específica con Dios. Y aquí viene esa palabra que les estaba diciendo antes: Ishta Devata, o en femenino Ishta Devi. Ishta Devata o Ishta Devi quiere decir nuestra deidad elegida, el aspecto de Dios que más resuene con nosotros. Por eso es igual tan ventajoso dentro del hinduismo. Hay diferentes manifestaciones de Dios con las cuales diferentes personas pueden resonar más con unas o con otras. Algunos van a resonar más con Rama, otros más con Krishna, otros más con Vishnu, otros más con Kali, otros más con Lakshmi, con Durga, con Ganesha, con Shiva, con encarnaciones divinas como Sri Chaitanya, Sri Ramakrishna, etc. Entonces, una que podamos tener claro cuál es nuestro Ishta Devata, con qué aspecto de Dios resonamos más, tenemos que intentar tener una relación específica con Dios en ese aspecto, en el que, por ejemplo, Hanuman con Rama. Hanuman era el servidor de Rama, lo veía Rama y él se sentía como su servidor. Por ejemplo, Yashoda con Krishna, en la que, por ejemplo, Yashoda obviamente lo veía a Krishna Govinda como su amado hijo. Había una relación específica, eso es súper importante. O por ejemplo, como Sri Ramakrishna con la madre Kali. Él veía a Dios, a la diosa, como su mamá, y él era su hijo. Entonces, de esa manera, las escrituras devocionales nos explican, nos muestran, y lo vemos en la vida de grandes santos, cómo el establecer una actitud específica con nuestro Ishta Devata o Ishta Devi nos hace progresar de una manera mucho más rápida que si no lo hacemos. Ahora, esto no es para todos. No necesariamente todos nosotros tenemos que tener una perspectiva devocional. Ayuda mucho, sí, pero hay otras personas que prefieren tener una relación con Dios como algo sin forma,
e incluso más allá, algo sin forma y atributos y algo relacionado a descubrir lo que realmente somos. También es válido. Esto es solamente para aquellas personas que resuenen con el camino devocional. Entonces, ¿qué se hace una que tenemos a nuestro Ishta Devata o a nuestro Ishta Devi? Ya sabemos quién es ella. Idealmente, esto es una práctica muy seguida en el Tantra principalmente, lo hacemos en la misma orden de Sri Ramakrishna también, es el poder trabajar con un mantra. Entonces, por ejemplo, dentro de muchas tradiciones tántricas, dentro de la misma orden de Sri Ramakrishna, idealmente llega un punto en el que el devoto busca iniciación de algún gurú que ha sido autorizado por la orden para iniciar, para dar diksha, para dar mantra a la persona. Se cree que este mantra no es nada más y nada menos que es el mismísimo nombre de Dios. No hay solamente un mantra, no hay muchos, hay varios mantras y cada mantra está relacionado a un aspecto de Dios. Ahora, si alguno de nosotros realmente está con esa intención, realmente quiere seguir ese camino, puede ver de averiguar de centros de la orden de Sri Ramakrishna cercanos a donde uno viva. Lamentablemente en la época actual solamente hay un centro de Sri Ramakrishna de habla hispana que está en Buenos Aires. Para todos aquellos de ustedes que viven allá en Argentina, muy recomendado que puedan ir ahí, hablen con los dos monjes que viven ahí, que viven sirviendo a las personas y hacen un excelente trabajo. Pero no es exclusivamente necesario que hagamos eso. Lo que podemos hacer es buscar algún mantra abierto en internet, por ejemplo, Om Namah Shivaya o Om Namo Bhagavate Vasudevaya, con, con la deidad, con el aspecto de Dios que más resuene con nosotros. Entonces, por ejemplo, digamos que yo resueno más con Shiva, porque Shiva es un gran renunciante, tiene su tridente, vive en las montañas, tiene su tercer ojo, está en meditación. Ok, muy bien, perfecto. Podemos trabajar con el mantra Om Namah Shivaya y repetir el mantra. Esto no quiero profundizar mucho porque lo voy a profundizar en el video de la meditación, pero dentro de la práctica devocional eso es muy importante, ayuda mucho y también ayuda mucho el idealmente poder tal vez tener como un altar con la imagen de la deidad o las deidades que más resuenen con nosotros. Y de esta manera, con mucho amor a Dios, vivimos rezándole, hablándole, preguntándole cosas, pidiéndole su ayuda, agradeciéndole por todo. Van a ver cómo Dios se va a ir revelando más, porque no es que Dios está lejos, Dios está en lo más cerca que nos podemos imaginar, pero no lo percibimos. Entonces Dios va a ir revelándose más y más hasta que llegue un punto en el que sepamos que Dios nunca está en algún otro lugar que no sea acá con nosotros y con todos. Por eso Dios es omnipresente. Entonces, eso es con respecto a la parte del Bhakti Yoga. Con el Karma Yoga, vamos a intentar hacerlo un poco más directo. El Karma Yoga no necesariamente que es el trabajo, el camino del trabajo desinteresado, no es necesariamente dedicarse a hacer voluntariados. No, uno puede hacer voluntariados y no estar siguiendo el Karma Yoga, mientras que uno puede seguir con su trabajo de oficina y sí implementar los principios del Karma Yoga. No es una cuestión del trabajo que se hace, es una cuestión de la del entendimiento interno, de la actitud interna con el trabajo que se hace. ¿A qué me refiero con esto? El Karma Yoga principalmente consiste de dos cosas. El primero, sumamente importante, rendir los frutos de nuestro trabajo a Dios. Sea lo que sea que nosotros hagamos, sea que nosotros seamos atletas y que entrenemos, sea que seamos personas que trabajan en alguna oficina, en alguna empresa, profesores, lo que sea. No intentar dejar de preocuparnos al 100% por los frutos del trabajo que nosotros realicemos. Las personas, si se ponen a pensar, sufrimos cuando trabajamos, esperamos un resultado y ese resultado no llega. Entonces, de esa manera se los entregamos los frutos del trabajo a Dios. Yo voy a ser un TikToker, incluso un mismo TikToker, voy a subir todos los videos que yo suba, pero me voy a despreocupar por completo cuántos views o cuántos seguidores voy a obtener. Eso depende de ti, oh Dios mío. Lo mismo con cualquier otro tipo de trabajo que hagamos. No, dejamos de preocuparnos, dejamos de pensar en los frutos del trabajo que realicemos. Eso depende al 100% de Dios. Y por último, la segunda parte muy importante con respecto al Karma Yoga es en cuando trabajamos, eh, ¿cómo les puedo explicar esto? Cuando trabajamos, darnos cuenta poco a poco, gradualmente, que es Dios el que está trabajando, que nos está utilizando como instrumentos. Eso es de suma importancia.
mientras dentro de nosotros haya esa idea egocéntrica de cuando hagamos algo bien, yo lo estoy haciendo, eso representa ignorancia. Es la persona de conocimiento que se da cuenta que cuando está haciendo lo que sea que está haciendo, sea dar una clase, sea impartir una clase de yoga, sea subir un video a YouTube, a TikTok, sea trabajar en la oficina, poco a poco ir reconociendo que es Dios quien está obrando a través de nosotros. Me acuerdo que uno de los mejores consejos que recibí en mi vida espiritual, cuando fui al monasterio por primera vez en Los Ángeles, había otro brahmachari, otro novicio, que me dijo, me recomendó, ¿no? Cada vez que termines de hacer una acción, repetí en tu mente Om Tat Sat. Más adelante seguramente vamos a entender específicamente qué significa. Om hace referencia a lo absoluto, lo que realmente somos, lo eterno. Tat quiere decir aquello. Sat quiere decir verdad. Y puede ser traducido como que eso es verdadero, eso es Brahman, eso es verdad. Entonces, más allá del significado exacto de qué significaba, la idea era que cada vez que uno haga un trabajo, sea lavar los platos, barrer el piso, hacer un video, mentalmente repetir Om Tat Sat, haciendo referencia, Dios, eres tú quien ha obrado a través de mí. Y de esa manera, poco a poco, el ego va a ir siendo erradicado. Poco a poco vamos a ir dándonos cuenta que en verdad nosotros no somos los hacedores de acciones, que es Dios que actúa, obra a través de nosotros y a través de absolutamente todos los demás. Vamos a hablar de esto. Esto es un tema muy profundo. Si se dan cuenta, lo que estamos diciendo con eso es que no existe libre albedrío, que es Dios el único hacedor de todas las acciones. Y realmente estamos en el momento como para aceptar que eso pueda ser verdad. No necesariamente lo tienen que hacer. Nunca crean una palabra que yo les diga o otra persona les diga sin antes confirmarla por ustedes mismos y cuestionense todo. Más adelante en las diferentes clases, tanto estudiando la vida de Sri Ramakrishna como con el Bhagavad Gita, vamos a entender filosóficamente por qué Dios es el único hacedor de las acciones. Pero bueno, eso es con respecto al Karma Yoga. Versus, como les decía, puede haber muchas personas que estén haciendo voluntariado en alguna aldea, repartiendo comida, repartiendo libros, lo que sea, pero internamente ellos están sacando fotos y videos y demás. No que sacarse foto necesariamente sea malo, pero en su mente está la idea de hacer eso por obtener reconocimiento y felicitaciones de otras personas. Entonces, no tiene nada que ver la acción que uno haga, tiene que ver la actitud interna. Uno puede estar repartiendo comida a personas de mucha hambre, internamente hacer eso por obtener fama, mientras otra persona está sirviendo la comida a su familia y lo está haciendo pensando en Dios, pensando que es Dios en su familia quien está comiendo, y ese es el verdadero motor y la importancia del Karma Yoga. De ahí nos vamos a ir al Raja Yoga. El Raja Yoga, el yoga real, también conocido como Dhyana Yoga, el yoga de la meditación, es justamente eso. El camino para llegar a Dios a través de la concentración de la meditación y el control de la mente. Entonces acá claramente lo que se busca es muy lógico, ¿no? A través de la meditación, ir poco a poco, gradualmente, ir ganando más y más y más concentración y más concentración y más concentración para que eventualmente podamos llegar a un momento, lo que el verso de los Yoga Sutras más conocido, ¿no? Que es Yoga Chitta Vritti Nirodha, que quiere decir que yoga, la unión, el conocimiento, la verdad, se logra cuando hay una cesación de las fluctuaciones mentales, cuando los pensamientos dejan de haber. Y justamente, por ejemplo, Swami Vivekananda da una historia muy importante haciendo referencia a esto para que lo entendamos un poco mejor, en la que explica que lo que estamos buscando dentro de un lago, por así decirlo, está abajo del lago. Pero el lago, las olas del lago de la superficie están con mucho movimiento y eso está produciendo mucha tierra y no se puede ver en lo más mínimo aquello que está al fondo del lago. Entonces, lo que se busca es aquietar las olas, el movimiento del lago, para que quede completamente quieto y cuando miremos hacia abajo del lago, aquello que está ahí pueda ser visto claramente. De la misma manera, a través de la meditación, Brahman, lo que realmente somos, está eternamente acá presente, pero debido a nuestra identificación con nuestros pensamientos y a las fluctuaciones mentales, mucho movimiento, nos identificamos justamente con esto, con el ego, con el intelecto, con la mente, con la memoria, con
etcétera. Entonces se busca aquietar la mente, ir ganando cada vez más y más y más y más concentración hasta que llegue un punto en el que no va a haber ninguna fluctuación mental, pero nosotros vamos a seguir ahí. Entonces ya no va a haber la errónea idea de yo soy la mente, yo estoy pensando. Y va a haber el conocimiento, yo soy existencia absoluta. Entonces ese es otro camino. Y por último, el camino capaz principal, nosotros nos vamos a enfocar principalmente en el Jnana Yoga y el Bhakti Yoga. El Jnana Yoga hace referencia al camino del conocimiento. Como les había dicho previamente, Jnana quiere decir conocimiento. ¿Y qué es lo que se busca en este camino? En este camino se busca a través del camino del conocimiento, a través del estudio de las escrituras, de las enseñanzas de algún maestro y de ciertos requerimientos, justamente en el Jnana Yoga, en el Advaita Vedanta, hay, hay 6 requerimientos que son de suma importancia para que el aspirante espiritual pueda ser elegible a seguir este camino. O que pueda lograr este camino. El primero es viveka. Viveka quiere decir discernimiento. Discernimiento entre lo eterno, lo absoluto, Brahman, y aquello que está constantemente cambiando. Después tenemos a vairagya. Vairagya se lo podemos traducir como desapasionamiento, desapego. Muchas personas, principalmente aquellas que están muy enfocadas en el mundo, buscan obtener placeres del mundo de todo tipo de maneras, con parejas, con viajes, con comida. Entonces hay mucha interacción con el mundo, mucho bhoga. No que eso esté malo, está perfecto, ese aspirante espiritual está experimentando a Dios de esa manera, pero el aspirante espiritual que idealmente quiere llegar a obtener moksha, a liberarse a través de este camino, se busca tener desapasionamiento. Poco a poco ir a alejarnos de aquellas cosas que hacen que nuestra mente se enfoque más en lo exterior, en el mundo, más que en intentar descubrir lo que realmente somos, descubrir a Dios, descubrir nuestra verdadera naturaleza divina. Entonces tenemos Viveka, Vairagya. De ahí tenemos los 6 tesoros, que así se los traduce. Shama, Dhamma, Uparati, Titiksha, Shraddha y Samadhana, que en resumen lo que quiere decir es el control de los sentidos, el control de la mente, fortaleza, continuidad con la práctica, concentración y, capaz una de las más importantes, Shraddha, fe. Shraddha, fe, quiere decir fe en las escrituras, como que fe en el maestro. Si es que, no específicamente en este caso con Govinda como profesor y con estos textos, en cualquier tipo de cosa que nosotros queramos aprender, si no creemos que lo que está diciendo esos textos y lo que está diciendo ese profesor es verdadero, no, o sea, no vamos a tener esa fe, no, ni vamos a creer que es posible, no vamos a, por consecuencia, llegar a obtener el resultado que se busca obtener siguiendo ese camino, ese estudio. Entonces, Shraddha es de suma importancia. Eh, no necesariamente les digo que tengan que tener fe en mí específicamente, por eso les digo que tiene que haber mucho énfasis en el Q&A, en las preguntas y respuestas, para ver si realmente vale la pena pasar este tiempo de los miércoles, de domingo, tal vez tiempo en la semana para hacer práctica de meditación y estudio por nuestra cuenta, si realmente nos convence este camino y estas enseñanzas. Entonces, cuestionen todo lo que no entiendan hasta que o estén conformes y digan, ok, sí, tengo Shraddha, tengo fe en este camino, o que digan, no, este no es mi camino, no realmente, no le tengo fe a estas enseñanzas, voy a buscar en otro camino. Sumamente importante. Es como que estén intentando estudiar ser unos grandes ingenieros y que vayan a la universidad y que empiecen a dudar que el libro que les da la universidad, no sé, creo que este libro no es verdadero. Y vean las enseñanzas de su profesor ingeniero que se equivoca al sumar, al multiplicar, van a perder toda la fe de creer que si siguen en ese camino van a volverse grandes ingenieros. Entonces, siempre cuestionen a todas las personas que de alguna manera están buscando enseñarles algo. ¿Ok? Nunca busquen creer en algo simplemente porque sí. Y por último, el cuarto punto de estas preparaciones para lograr el objetivo en el camino del conocimiento es Mumukshutva. Mumukshutva es el intenso deseo por lograr el objetivo, el intenso deseo por Dios, el intenso deseo por liberarnos. Muchas veces muchos de nosotros buscamos a Dios, buscamos a los diferentes caminos espirituales porque queremos encontrar consuelo, queremos encontrar paz, queremos encontrar a Dios. Entonces, por eso es tan importante el Shraddha.
Shraddha, la fe, si tenemos fe de que estos textos, que se los conoce como el Prasthana Trayi, los Upanishads, el Bhagavad Gita, los Brahma Sutras, el Evangelio de Sri Ramakrishna, los textos de la tradición Ramakrishna Vivekananda, si tenemos fe de que este camino, de que estas enseñanzas realmente nos van a permitir obtener paz y dicha y nos van a permitir encontrar a Dios, de ahí va a venir consecuentemente mumukshutva, que quiere decir intenso deseo por Dios, por liberarnos. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si no hay mumukshutva, vamos a ver estas clases como que tal vez alguna vez a la semana, va a ser simplemente como una clase más, es más, capaz ni nos llame la atención seguir estudiando, vamos a preferir hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos, para empezar, no creemos que realmente al seguir estas prácticas y estas enseñanzas vamos a encontrar oro, vamos a encontrar paz y dicha suprema. Entonces, si no creemos que realmente eso es así, ¿por qué voy a realmente esforzarme mucho para lograr algo que ni siquiera creo? En cambio, si hay un aspirante espiritual que realmente cree que este o cualquier otro camino lo va a llevar a la paz y dicha suprema, imagínense la energía que va a sentir internamente para poder lograrlo, para llegar hasta el final y comprobarse a sí mismo si realmente eso es verdadero. Mumukshutva. Esa persona va a despertarse todas las mañanas para meditar, para trabajar, para hacer un poco de yoga, para poder estudiar los textos, va a buscar acudir a más tipos de lecturas como estas que las que estamos dando. Algunos de ellos estén tan obsesionados con lograr encontrar a Dios en esta misma vida que busquen renunciar a todo para buscar solamente a Dios. Entonces, ya depende de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros está en una diferente etapa. Cada uno de nosotros tenemos más intensidad, menos intensidad y está perfecto. Todos estamos exactamente en el camino y en el punto en el que tenemos que estar. Pero mientras más enfoque, mientras más energía, mientras más intensidad, sin exagerar, pongamos para llegar a Dios, más nos vamos a acercar a Dios. Sri Ramakrishna famosamente decía que si nosotros tomamos un paso para acercarnos a Dios, Dios se acerca 100 pasos hacia nosotros. Entonces, eso es de suma importancia. Um, a ver, creo que eso era lo principal que quería hablarles, ¿sí? Como saben, los miércoles son las clases del Bhagavad Gita. Mañana, ahora estoy filmando esto en un martes por la noche, mañana tenemos la clase del Bhagavad Gita. Voy a hablar un poco más con respecto a detalles del Vedanta, de las diferentes escuelas del Vedanta, de la Advaita Vedanta y demás. Y los domingos, que igual los invito a participar, tenemos la dinámica de meditación, canto de himnos, canciones, más el estudio de la vida de Sri Ramakrishna. Ahí vamos a aprender un poco más sobre quién era este gran ser considerado por millones de personas como un avatar, como una encarnación divina llamado Sri Ramakrishna. Vamos a aprender de su vida, vamos a aprender de qué se trata el texto que vamos a estudiar. ¿Él lo escribió? No, él escribía para nada, alguna que otra vez, pero vamos a aprender más de su vida. La clase que tengamos el domingo va a ser una clase introductoria de la vida de Sri Ramakrishna y de las personas principales en la vida de Sri Ramakrishna, que no está para nada, ni siquiera en un segundo peldaño está ahí a su lado, la Santa Madre Sri Sarada Devi, muchas veces con una actitud más humilde y más como que sigilosa, muy difícil de comprender la grandeza divina de la Santa Madre. Obviamente el gran Swami Vivekananda, que seguramente muchos de ustedes han debido escuchar de él. Justo hace un par de días se celebró su cumpleaños. Y los 16 discípulos monásticos de Sri Ramakrishna, entre ellos Swami Brahmananda, Swami Turiyananda, Swami Akhandananda, grandes swamis, y un poco más también de la orden de Sri Ramakrishna, cómo está en el presente, cuáles son los principios que ellos siguen, cómo nosotros estamos de cierta manera conectados a la orden de Sri Ramakrishna, los principios que nosotros seguimos y demás. Entonces, bueno, considero que eso era de lo más importante que quería hablar en esta introducción. Seguramente hubieron algunas cosas que me olvidé, que no las comenté, pero bueno, para eso igual estamos más adelante para las preguntas. Espero verlos mañana en la clase del Bhagavad Gita y bueno, si no, igual hablamos por WhatsApp. Que tengan una muy buena jornada. Vamos a terminar con un mantra. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu.